¿Eres trabajador por aplicación o conoces alguna persona que trabaje en una de estas aplicaciones, Didi, Uber, Rappi, Cabify o cualquiera de estas? Tenemos buenas noticias porque finalmente se aprobó un decreto que va a mejorar sus condiciones laborales. Esto es Luchadores al Micrófono, una iniciativa de la agencia de noticias Amexi. Es un programa en donde hablamos sobre las noticias, la información, los chismecitos de todo el mundo laboral. Yo soy Florentino López. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Luchadores al Micrófono. Y bueno, pues ya lo escucharon, tenemos muy buenas noticias para todo el gremio de los trabajadores por aplicación. Fíjense que hemos venido revisando y hemos venido acompañando también diferentes organizaciones que se han venido haciendo trabajo colectivo para mejorar las condiciones laborales de todos aquellos que trabajan por aplicación. Y si no me equivoco, o sea, me corriges, mi querido Florentino, pues todo esto tuvo un mayor auge a partir de la pandemia de COVID 2019, porque recordemos que mientras todo el mundo estaba confinado, nosotros no, porque andábamos en una huelga y andábamos en la lucha social, pero la gran mayoría de los mexicanos, como en el resto del mundo, pues la gente estaba resguardada en sus casas y tuvimos que recurrir a servicios que nos llevaban a domicilio. Y este gran sector de trabajadores que se rifaron con todo, exponiendo muchas veces la salud, pues resulta que a partir de largas jornadas de trabajo que pues demandó la pandemia, pues se expusieron, ¿no? Esta situación expuso la precariedad laboral que estaban enfrentando, y esto llevó a que muchos de estos trabajadores por aplicación se organizaran aquí en nuestro país y comenzaran a surgir organizaciones para unirse y buscar mejores condiciones laborales, y finalmente hubo resultados. Un aplauso. Bravo. Bueno, tenemos ya un decreto de la ley federal que va a regular el trabajo por aplicación, y esta nueva ley, a decir de la propia presidenta de la República, a decir del secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, esta nueva ley va a beneficiar a 658,000 trabajadores aproximadamente, pero es importante señalar efectivamente que este proceso de incorporación de las tecnologías ya sea en los servicios, en la prestación de los servicios como los transportes, la repartición de alimentos, e incluso habría que señalar también en el proceso de mercado, como Mercado Libre, como Amazon, como otras aplicaciones en donde también hay repartidores que no son precisamente los que comúnmente ya se conocen como Didi, como Rappi y otros repartidores. Y este mercado laboral está creciendo demasiado, y de hecho muchas de estas empresas son empresas transnacionales como Uber, como Cabify, que en todo el mundo prestan servicio, ya sea de transporte, de repartidor de comida, y en muchos países este tema de la regulación de la relación laboral, porque efectivamente es una relación laboral que se establece entre los repartidores o entre el chofer, el trabajador del transporte, y estas empresas que muchas veces, incluso en un primer momento, aquí en la Ciudad de México se generó un debate porque se decía que estas empresas incluso ni siquiera tenían domicilio aquí en la Ciudad de México y solamente tenían la relación virtual con los trabajadores que prestaban su trabajo, su tiempo, su fuerza de trabajo, que estas aplicaciones generaron. Incluso varias de ellas han sido mencionadas como aplicaciones incluso de las más rentables en el mundo, y que sin embargo los trabajadores denunciaron que las condiciones laborales
que tenían los trabajadores, pues ni siquiera alcanzaba para mantenerse o para mantener a la familia en el caso de nuestro país. Y a partir de ahí se generó todo un movimiento en todo el mundo. Yo recuerdo incluso antes de la pandemia en el Reino Unido hubo varios paros, incluso hubo un paro a nivel de toda Europa, por ejemplo, de los trabajadores de Uber, que exigían regular las condiciones laborales. Y bueno, hoy tenemos una ley que va a regular, un decreto de ley. Un decreto de ley que va a regular la relación laboral de los trabajadores por aplicación. Pero bueno, como bien dices... ¡Otro aplauso! La verdad es que es una muy buena noticia y yo sí quisiera destacar, fíjense, hace ratito estábamos viendo pues los temas que íbamos a tratar aquí en Luchadores al Micrófono y decíamos, bueno, vamos a hacer un balance. En el programa anterior les platicábamos de estos 3 conflictos laborales importantes que le está tocando a la presidenta Claudia Sheinbaum. Arrancando su gobierno, que era el de los pilotos aviadores en Aeroméxico, o la posibilidad de una huelga que ahorita está en consulta por los trabajadores y muy probablemente pues se disuelva esa huelga. El otro es la negociación colectiva del ESTUNAM, los trabajadores de la UNAM, y el otro colegio de bachilleres. Y agregamos un cuarto que hoy estamos dando a conocer, que resulta que este 18 vence el emplazamiento de Monte de Piedad. Ciertamente, el Monte, que ha tenido una situación muy complicada. Entonces veníamos platicando de esto y decíamos, bueno, a lo mejor nos extendemos al balance de las 3 semanas, pero imagínense, estamos hablando de pasos bien importantes en las primeras 3 semanas, sobre todo para los trabajadores, y esto para mí la verdad es que es muy significativo y ojalá sea el inicio de algo que veamos hacia adelante, que no vimos desafortunadamente en el sexenio que terminó del presidente López Obrador en materia laboral. El gobierno del presidente López Obrador tuvo un arranque muy significativo para las y los trabajadores porque se aprobó una reforma laboral que el sector consideró histórica. La reforma de 2019, que trajo muchos cambios que tuvieron que ver con temas de sindicatos, con temas de organización y demás. Después de ahí vinieron otros asuntos como los incrementos a los salarios mínimos, pero hubo mucho rezago. Digamos que hubo un buen arranque, pero después se pararon muchas cosas. Hoy estamos viendo en este arranque, en estas primeras 3 semanas de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, un primer muy buena noticia para este sector, que de nuevo no es un trabajo de 3 semanas, evidentemente, lo acaba de exponer muy bien Florentino, ha sido un trabajo de los trabajadores de años y que además pues se acentuó con la pandemia y que ese trabajo que se llevaron a cabo en los años anteriores finalmente se está concretando, pero a mí sí me da mucho gusto que estemos arrancando esta nueva administración con estos pasos, porque pudo no haber pasado, ese trabajo que se hizo en los años previos pudo no haberse materializado, concretado, pero hoy lo estamos viendo y la verdad por eso les digo que aplausos y aplausos, porque es significativo que lo veamos, pero reiterar que esto ha sido resultado de la lucha de las y los trabajadores. Así es, definitivamente, si bien podemos dar un aplauso, pero tampoco podemos llamar a que ya todo está resuelto, porque como todos sabemos, una cosa es luego lo que se establece en la ley y exacto, a la hora de que las empresas, esas transnacionales, porque son verdaderos monstruos que están prácticamente en todo el mundo, que se enriquecen del trabajo de lo mismo de un chofer de Uber en Japón, en Reino Unido, en Nueva York, en Río de Janeiro. Entonces, esto nosotros esperamos que efectivamente se refleje en la vida, en el salario concreto de los trabajadores, pero de no ser así, ya hay una experiencia muy concreta de organización, tanto en la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, como en la nueva Central de Trabajadores, se están haciendo esfuerzos importantes por apoyar, por reforzar la organización de los trabajadores por aplicación, y que este decreto de ley tiene que empatar con esta lucha concreta que están desarrollando
desarrollando los trabajadores para que eso se vea y se refleje en el beneficio de por lo menos más de 58,000 trabajadores en el país que están involucrados en este mercado laboral. Sí, y miren, antes de que pasemos a ver concretamente cuáles son estos beneficios, sí me gustaría decirles en particular de estas dos organizaciones que nosotros hemos venido acompañando como sindicatos y como pues periodistas y luchadores sociales de este país. La primera es bueno, bravo por eso. Es la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, que es la UNTA, y ellos representan principalmente a estas personas que trabajan por aplicación, pero digamos manejando autos, ¿no? Pueden ser en Uber o Didi o Cabify. En Drive. Pero en Drive, ajá, o sea, que son los que nos llevan, los que nos transportan. Y luego se está conformando esta otra organización que es el Sindicato Independiente de Repartidores por Aplicación. Como ahí su nombre lo dice, que es el CIRAP, es de repartidores, es decir, pues todos los que llevan comida, los que llevan medicamentos, los que hacen entrega de mercancías, ellos están en el CIRAP. La UNTA ha venido trabajando principalmente con bueno, estuvieron un tiempito aquí en la Unión Nacional de Trabajadores, después han estado trabajando más con la nueva Central de Trabajadores. El CIRAP sí forma parte de las organizaciones hermanas de la UNT, pero bueno, la realidad, y nosotros aquí estamos acompañando a las organizaciones siempre que busquen realmente un trabajo organizativo, democrático, no importa, las centrales sindicales son hermanas, lo que nos interesa es promover la unidad de las y los trabajadores, y siempre que se busquen estas mejoras, pues van a ser importantes. Así que si ustedes conocen a alguien que trabaje en aplicación, dependiendo cuál como sea repartidor, como repartidor o como chofer o lo que sea, díganles, coméntenles, o si ustedes son trabajadores por aplicación, ya saben que tienen estas organizaciones que les pueden apoyar para representarlos. ¿Por qué? Porque estos trabajan obviamente en foros, hacen diferentes acciones, hacen manifestaciones que nos pueden llevar obviamente a exigir soluciones a las demandas que tiene el gremio. Les recuerdo, es el Sindicato Independiente de Repartidores por Aplicación, el CIRAP, y la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, la UNTA. Así es. Y bueno, pues, pero ¿qué? Ahora sí que, ¿cuáles son esos beneficios? Así es, esta ley, evidentemente, para decir que es un paso importante para reconocer los derechos de este sector específico de trabajadores, que la Ley Federal del Trabajo, pues prácticamente en la ley del 2019 agregó algunos aspectos, pero definitivamente no estaban reconocidos todos los derechos que correspondían, los plenos derechos como trabajadores a quienes prestaban sus servicios por aplicación. Y ahora esta ley establece que los trabajadores por aplicación deben de tener un salario mínimo, independientemente de la productividad, de otros elementos que se consideren para poder subir o bajar la percepción de los trabajadores. Debe establecerse un salario mínimo. Segundo. Espera, dejen nada más para agregar, de acuerdo con información del secretario de Trabajo, Marat Bolaños, más o menos de los 658,000 trabajadores por aplicación que se tienen identificados en el país, alrededor de 272,000, es decir, menos de la mitad, ganan poco más de un salario mínimo. Estamos hablando de que el salario mínimo es de 7,000 y cachito, ¿no? Así es. 279 al día. 270, a ver, saca la calculadora. Espérense, encontramos la calculadora del teléfono del Florencino. No sabes dónde está la calculadora. ¿Cuánto? 279 pesos. Por 30. Son 8,000, dice el productor 2. 8,370. No, pero no son 270
79, ¿no? A ver, veamos de una vez. Ay, exacto, ya se me hacía mucho porque son 7,000. ¿Cuánto? 248.93. Exacto. Bueno, la producción está 7,000, al está tanto. al tanto, muy bien, producción. Un aplauso para la producción. Hoy es el día de los aplausos. El salario mínimo 7,468 pesitos es lo que estaban ganando alrededor de 272,000 trabajadores por aplicación, un salario mínimo. O sea que más de 300,000 ni siquiera alcanza el salario mínimo. Exactamente. Eso. Exactamente. Entonces, bueno, eso es importante porque además hay que recordar que muchos trabajadores por aplicación luego les da o se vendió mucho de la idea también de que trabajaran pues ahí cuando te sobraba un tiempito. Y bueno, sí, ciertamente para alguien que tenga un doble trabajo o hay personas que tienen hasta 3 trabajos, pues dicen, bueno, pues cuando tenga tiempito y si el coche es mío. Pero ya para una persona que realmente tiene un empleo, que vive de eso, pues el salario mínimo, pues sí, plantear un salario mínimo, pues es importante, porque además déjenme decirles que en muchos casos, pues los dueños de los coches y ahora pues los costos de los dueños de las aplicaciones, pues luego les decían, o sea, pues a mí me das una cuenta de 600 pesos porque te lleves el coche a trabajar, ¿no? Y entonces pues ya se quedan con 300 pesos. Y entonces por eso es importante ir planteando estos mínimos de salario para cada trabajador. Pero ¿qué más? Seguridad social, que es también otra de las cosas, muchos de los sectores en todo el país, de hecho no solamente los trabajadores por aplicación, sino estamos hablando de menos del 10% de trabajadores en el país que tiene seguridad social en este país, y entre ellos entre la gran mayoría que no tiene seguridad social están los trabajadores por aplicación. Entonces, este es otro de los derechos que se establece en esta nueva ley. Una jornada laboral, establecer una jornada laboral porque... o sea, con horario. Con horario. Ponerles horas de trabajo, ya sean 7, 8 horas, no sé cuánto va a ser. Pero bueno, sí. Eso ya acuérdense que ahora estamos... o se está promoviendo y 40, estamos impulsando la jornada de 40 horas a la semana. Entonces, pensaríamos en que los trabajadores por aplicación pues también se rijan en este mismo sentido y trabajen 40 horas a la semana, ¿no? Efectivamente, y el último tema fundamental es el derecho a la sindicalización. Esto... No, espérate, no le comas. A ver, echa. Está, por ejemplo, también se prevé un seguro por accidentes laborales. Y esto es súper importante, sobre todo, por ejemplo, para los que andan en motos. Yo que ando en moto, lo sé bien. Los riesgos que hay cuando llueve, los riesgos cuando los coches no te ven. Ahora, señores por aplicación también, siendo motociclista yo, les pido por favor prudencia, y creo que mucha de la gente que nos escucha estará de acuerdo con nosotros, de que seamos prudentitos a la hora de manejar. Sí, porque que los motociclistas, esos motociclistas, qué bárbaros. Cierto es que también hay muchos conductores de motocicleta que pues no tienen muchas precauciones o se van metiendo, y eso aumenta la siniestralidad en estos vehículos. Pero bueno, una de estas consideraciones o de estas prestaciones de ley es que puedan tener un seguro por accidentes, lo cual es muy importante. Y otra cosa también, está el derecho a la desconexión, veíamos por ahí, ¿no? Esta posibilidad de que se puedan desconectar de la aplicación y que no los estén molestando a la medianoche y así. Obviamente esto va ligado con la parte de la jornada de trabajo. Y una más que ojalá se pueda ahondar en esto o podamos ahondar más adelante en eso, el pago de utilidades. En las empresas en el país, pues las empresas están obligadas a pagar utilidades a los trabajadores. Luego se hacen medios mensos. lolos. Mensos.
Y entonces dicen que no les alcanza, pero bueno, sabemos que en este caso, pues la mayoría de las empresas son grandes empresas y les correspondería también a los trabajadores por aplicación el pago de utilidades. Y el otro gran tema que es este que mencionaba, ahora sí, ya. Okay, ya. ¿Puedo? Pues, adelante. Bueno. Ahora, muchacho. el derecho a la sindicalización, porque ustedes deben de saber, queridos compañeros trabajadores, que como dijimos en un inicio, todo esto suena muy, muy bonito y hasta lo aplaudimos, pero a la hora de la hora, como dijimos, los patrones se hacen mensos. Lolos. Mensos. Y nos niegan los derechos, entonces a mí me parece que dentro de todo este derecho, el derecho más importante es el derecho a la organización, porque de ahí deriva la posibilidad que tienen los trabajadores de reclamar cada uno del resto de los derechos. Si no ponemos en el centro el derecho a la organización o no le damos importancia a la organización de los trabajadores, pues la ley puede decir, o la presidenta puede decir misa, como se dice, pero todo esto queda en puras palabras, puros derechos que no se cumplen. Entonces, el derecho a tener un sindicato, esto le va a dar proyección, fuerza a la lucha de los trabajadores y en particular, como ha dicho Adriana, llamamos a que quienes sean repartidores por aplicación se sumen al sindicato, sí, al CIRAP, que es el Sindicato Independiente de Repartidores por Aplicación, y a la UNTA, que es la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Entonces, reforzando estas organizaciones, desde luego, la autoridad también tiene la obligación de darle toma de nota a estos sindicatos que se vayan formando de los trabajadores por aplicación para que realmente estos derechos que consagra esta nueva ley para los trabajadores de este sector no queden en letra muerta. Así es, porque ya lo dijo Florentino, hemos visto incluso en otros gremios cómo sí hay avances en las leyes, pero que no se respetan, y lo importante de esto es hacerlo valer, y eso va a pasar porque los trabajadores estemos pendientes de eso y lo hagamos valer, que se muestre realmente la fuerza de la clase trabajadora. Ese es nuestro objetivo, trabajar por la unidad y que seamos una gran clase trabajadora que lucha y empuja los derechos laborales. Oigan, se nos acaba el tiempo porque nos gusta hablar harto, pero les vamos a platicar para la próxima de algunos temas como la reunión de la CENTE con la presidenta. Así es, ya se dio la primera reunión de la CENTE el día de ayer con el secretario de Educación Pública y con el director general del ISSSTE, y el próximo 30 de octubre está programada la reunión entre la CENTE y la presidenta. Será la primera, y esto también será muy importante, si se concreta va a mandar un mensaje muy importante en el tema laboral. Les vamos a platicar también qué sucede con la huelga del Nacional Monte de Piedad y les vamos a ahondar un poquito de los problemas que traen ahí, y les daremos continuidad de qué pasa con el STUNAM, que hasta el día de hoy siguen sin llegar a un acuerdo, y con el Colegio de Bachilleres lo mismo. Así que tenemos hartos semitas que estar pendientes para la próxima semana, y les recordamos, si tienen algún tema que les guste que platiquemos, por cierto, si tienen incluso dudas o preguntas sobre temas concretos laborales, de qué hacer con mi demanda, a dónde tengo que ir, qué pasa en ciertas situaciones, escríbanos y nosotros les vamos a responder, y estamos muy pendientes. Pero sobre todo, compártanos, ¿cómo es? Porfis. Compartan este espacio de Luchadores al Micrófono, que es para ustedes y bueno, es para todos los trabajadores de este país y del mundo, porque queremos la paz mundial. La paz laboral mundial. Ya, eso córtenle, por favor. Bueno, esto fue Luchadores al Micrófono. Nos vemos.